Selección personal de fragmentos de las cartas de Edith Stein. Mi querida Erna. 1. 1918. A veces tengo la sensación de que todos vosotros me sobrevaloráis en exceso, lo que hace que me sienta muy avergonzada. No soy una santa y tengo mis horas bajas como cualquier otro. Por otra parte, creo que no es indispensable para un santo renunciar a todos los deseos y esperanzas y a todas las alegrías del mundo. Todo lo contrario. Estamos en el mundo para vivir, y todo lo bello que hay en él hay que tomarlo con agradecimiento. Únicamente que no hay que desesperarse si las cosas salen de manera distinta. 2. Querida señorita Baur, con el pensamiento le acompaño en su difícil viaje, y en los próximos días no dejaré de pensar en usted. Serán días difíciles para usted, y es posible que hasta llegue a pensar que algo así no podría soportarlo. Sin embargo, estoy plenamente persuadida de que hallará en sí misma la fuerza necesaria. Ahora tiene en el cielo una fiel intercesora, que ciertamente conoce todas sus dificultades y cuya oración maternal habrá de ser escuchada con seguridad. Nada nos ayuda tanto a dirigir nuestra mirada hacia la patria celeste como el hecho de que alguien al que estábamos muy unidos nos preceda. A Romanin Garden. Dispénseme de los detalles. Las experiencias fueron cuando menos muy dolorosas, pero mis fuerzas de resistencia interiores habían crecido, de modo que crucé por medio más fácilmente, y como creo, con ello he conseguido la libertad interior. Ahora estoy convencida de que estoy donde debo estar, y estoy agradecida de haber sido conducida a este camino que recorro con la más jovial entrega, sin rastro de resignación. ¿Se acuerda usted de que entonces me dijo que yo era demasiado católica? Entonces no lo entendí. Hoy sí lo entiendo, y sé cuánta razón tenía. De hecho, me sentía católica. Ahora bien, dado que el dogma católico con sus consecuencias prácticas me resultaba extraño, no podía justificar lo que sentía, de modo que se unían la cabeza y los sentidos para reprimir el corazón. Lo que de ello resultó, lo sabe usted. También sabe usted que entonces busqué solo en mí la culpa, y hoy por hoy no se me pasa por la cabeza enjuiciar a nadie. Desde entonces no hay nada entre nosotros. Si ahora me resulta difícil escribirle, esto ocurre y siempre que lo intento debo hacer un gran esfuerzo, se debe a otras razones. Sin lugar a dudas radica en que a usted el mundo en que yo vivo ahora y del que depende por completo mi corazón, según todos los indicios, le es totalmente extraño. No sé si siempre fue así, o únicamente a partir de un determinado momento. Y si Cristo es el centro de mi vida y la Iglesia de Cristo mi patria, ¿cómo no me ha de resultar difícil escribir cartas en las que he de procurar cuidadosamente que nada de lo que está lleno de mi corazón trascienda para no despertar sentimientos hostiles contra aquello que para mí es querido y santo? Cartas así tengo que escribir constantemente a casa, y así tengo que vivir cuando estoy en casa, y esta es la presión más dura que pesa sobre mí. Allí donde me puedo expresar libremente existe también diferencia de pareceres, pero ningún obstáculo para la comunicación, si bien naturalmente con quienes uno se siente mejor es con aquellos que están al mismo nivel. Respecto a la otra cuestión, de ninguna manera quería poner en tela de juicio que entre nosotros ha existido una auténtica amistad, lo cual yo considero valioso, pero si vuelvo la vista atrás, siempre aparece en el trasfondo la desesperante situación interior en la que me encontraba, esa indescriptible confusión y oscuridad. A mí me sucedió como a uno que estaba en peligro de ahogarse y a quien mucho después, en una habitación clara y caliente, donde está muy seguro y rodeado de amor y cariño y de manos bondadosas, de repente se le presenta la imagen del oscuro y frío abismo. ¿Qué otra cosa debe sentirse sino temblor y con ello una gratitud ilimitada frente al poderoso brazo que agarró a uno maravillosamente, llevándolo a tierra firme? 4. A Ludwig Sebastian. Solicita permiso para usar algunos libros de filosofía prohibidos por la Iglesia Católica.
Ya los conoce, pero los necesita para aclarar la relación entre la filosofía tomista y la moderna. 1926. Relativo al permiso para tener y utilizar libros prohibidos. Excelentísimo señor obispo, distinguido señor, pido humildemente permiso a su excelencia para tener en mi poder los escritos que están en el índice de libros prohibidos y, llegado el caso, poder utilizarlos. 1. Henry Bergson, Tiempo y Libertad. 2. Henry Bergson, La evolución creadora. 3. Henry Bergson, Materia y memoria. 4. David Hume, Tratado sobre la naturaleza humana. 5. Immanuel Kant, Crítica de la razón pura. 6. John Locke, Ensayo sobre el entendimiento humano. 7. Baruch Spinoza, Opera Omnia. 5. Fragmento. Aquí percibo un salario que cubre sobradamente mis necesidades y siempre reservo algo de ello para tales fines. Lo que entrego a otros en absoluto lo considero como regalo, pues según mi concepción de la vida, lo que llega a mis manos no puedo considerarlo como propiedad mía, sino solo como algo que tengo que administrar honestamente. 6. Mi postura respecto a la metafísica es distinta de la que usted supone. Esto significa que, a mi entender, solo puede construirse sobre una filosofía que sea tan crítica como ello sea posible, crítica también contra sus propias posibilidades, y sobre una positiva doctrina de fe, o sea, apoyada en la revelación. Toda metafísica que, partiendo del espíritu del filósofo, se labra un sistema, terminará siendo siempre en gran parte una fantasía, y por así decirlo, es una suerte si en ella hay un germen de verdad. Esto, naturalmente, vale también para Scheler. El nuevo escrito que usted menciona no lo conozco, pero para mí está muy claro que desde su separación de la Iglesia ha adoptado una actitud quijotesca y que finalmente terminará idolatrándose a sí mismo. Ignoro si algo de sus cosas, quizás a excepción de la primera parte de la Ética, puede clasificarse como ciencia, a pesar de todas las geniales intuiciones y a pesar de todo lo que uno puede aprender de él y de lo que yo misma le debo. Por lo demás, creo también que su estrella está desapareciendo, pues me parece que no solo ha perdido el apoyo moral, sino también la base para una actividad escolar, aun cuando se ha quedado en Colonia. Quizá, precisamente, así se pone de manifiesto la convulsivamente elevada autoconsciencia. 8. Y aconsejar, ya le he dado mi consejo, ser como un niño y poner la vida con toda la investigación y cavilación en las manos del Padre. Si todavía uno no logra esto, pedir al Dios puesto en deuda y desconocido que sea Él quien le ayude. Ahora mírame asombrado, que no tengo miedo de presentarme ante usted con tan sencilla sabiduría de niño. Es sabiduría, porque es sencilla y esconde en sí misma todos los secretos, y es un camino que conduce con total garantía a la meta. 9. Creo que la mejor forma de ayudar a los demás consiste en que usted se rompa la cabeza lo menos posible, considerando cómo debería hacerlo y más bien mostrarse despreocupada y de buen humor. Y si en su condición de religiosa estudiante le llegan las dificultades, entonces dígase a sí misma que justamente en ello tiene su servicio. 10. Quedó muy claro que no intenté presentarle mi camino como el camino. Estoy profundamente convencida de que hay tantos caminos que llevan a Roma como cabezas y corazones humanos. Quizás en la exposición de mi camino he dejado que lo intelectual saliera tan mal parado, mas en el largo tiempo de preparación ha contribuido de manera decisiva. No obstante, decisivo de forma consciente fue lo acontecido en mí, por favor, entienda bien, hecho real, no sentimiento. Topar con la imagen concreta de auténtica vida cristiana en testigos elocuentes, Agustín, Francisco, Teresa. Pero ¿cómo describirle en un par de palabras la imagen de aquel hecho real? Es un mundo infinito que se abre como algo absolutamente nuevo si uno comienza, en lugar de vivir hacia afuera, hacia adentro.
Todas las realidades con las que uno tenía que habérselas antes se hacen transparentes y propiamente se llega a sentir las fuerzas que sustentan y mueven todo. Qué insignificantes aparecen los conflictos con los que antes uno tenía que luchar, y qué abundancia de vida con sufrimiento y alegrías, como no conoce el mundo ni puede conocer, contiene un solo día, casi insignificante desde fuera, de una existencia humana nada vistosa. Y qué raro se encuentra uno cuando teniendo todo esto en sí y alrededor de sí, se halla con personas que solo ven la superficie y vive como uno de ellos, sin que lo barrunten ni noten. 11. Recientemente tuve en las manos el diario espiritual de una mística moderna que tiene algo de la clásica llaneza y del convincente realismo de Santa Teresa. He olvidado la editorial. Naturalmente, usted no está obligado a creer lo que uno cualquiera ha contemplado en visiones. Tampoco la Iglesia obliga a creer en las revelaciones privadas de los agraciados místicamente. Pero que usted, si se acerca con total imparcialidad, pueda despachar estas cosas con la simple aclaración de disposición enfermiza, le ruego me diga qué queda entonces aclarado. Esto quisiera ponerlo en duda. 12. En el tiempo inmediatamente anterior a mi conversión y después, durante un cierto periodo, llegué a pensar que llevar una vida religiosa significaría dejar de lado todo lo terreno y vivir teniendo el pensamiento única y exclusivamente en cosas divinas. Pero poco a poco he comprendido que en este mundo se nos exige otra cosa y que incluso en la vida más contemplativa no debe cortarse la relación con el mundo. Creo incluso que cuanto más profundamente alguien está metido en Dios, tanto más debe en este sentido salir de sí mismo, es decir, adentrarse en el mundo para comunicarle la vida divina. De lo que únicamente se trata es de que realmente uno tenga un rincón tranquilo, en el que de tal manera pueda relacionarse con Dios como si nada existiera, y esto a diario. El tiempo más oportuno me parece las primeras horas de la mañana, antes de comenzar el trabajo. Es entonces cuando una recibe su misión especial para cada día, sin elegir nada por sí misma. En ese momento, finalmente, una se contempla a sí misma como mero instrumento, y las fuerzas con las que debe trabajar, en nuestro caso la inteligencia, como algo que nosotros no necesitamos, sino Dios en nosotros. Así pues, aquí tiene mi receta, que supongo no será distinta de la de Sor Dolorosa. Con ella no he hablado todavía sobre el particular. Mi vida comienza cada mañana de nuevo y termina cada noche. Más allá de esto no tengo ningún plan ni propósito. Esto es naturalmente propio del trabajo diario, es pensar de antemano. Sin esto, el funcionamiento de una escuela, por ejemplo, es imposible, pero nunca debe ser una preocupación para el día siguiente. Por todo ello comprenderá que no puedo aceptar lo que dice usted, que he llegado a ser algo. Da la impresión como si el volumen de mi trabajo diario aún tuviera que crecer más. Sin embargo, pienso que esto no cambia en absoluto mi vida. Es algo que se me ha pedido y yo he aceptado, aunque no tengo claro qué es lo que implica y qué consecuencias prácticas traerá consigo. 13. El breviario reducido no puede ser una sustitución del breviario completo. Lo he experimentado yo misma. Solo cuando se reza íntegramente la oración de la Iglesia se vive realmente como miembro de ella. Ahora bien, vida benedictina, la que para mí no significa otra cosa si se realizara completamente que perfecto seguimiento de Cristo, es vida en divinum officium y a partir de él. La santa régula es, según voy conociendo cada día mejor hasta en las últimas consecuencias, verdaderamente probada indicación para vivir el Evangelio. 14. Solo pienso que en un convento nunca puede ser asunto del sujeto particular asegurarse personalmente un orden en sí perfecto distinto al que tiene la casa. Si, por ejemplo, yo perteneciera al convento de Santa Magdalena, me esforzaría todo lo posible por adaptarme al Marianum. Pero, por supuesto, se puede desear y pedir para la entera comunidad un orden, el que a uno parece saludable,
y tratar de introducirlo de hecho en cuanto uno por sus funciones de oficio está llamado a ello. 15. Para mí, al coloquio confidencial va unido algo del calor de familia, lo cual ya no se ajusta a mi vida. Usted tiene que pensar siempre que a mi alrededor hay paredes invisibles. El amor, que no es de este mundo, atraviesa estas como todas las paredes materiales, no conoce límites de tiempo y de espacio, pero debido a ello, todo lo demás quedará fuera. Si esto le molesta, lo siento, pero yo no puedo cambiarlo. A usted le sucede como a mis seres queridos aquí. Tengo el deseo cordial de, por lo que a ellos se refiere, hacerlo todo por amor y naturalmente me comporto como ellos pueden esperar que se comporte una buena hija, hermana y tía. Sin embargo, barruntan lo otro. 16. Oración y sacrificio son seguramente mucho más importantes que todo lo que podamos decirle, además, y de ello no tengo la menor duda, son muy necesarios. Entre ser un instrumento escogido y vivir en estado de gracia existe una gran diferencia. Nosotros no tenemos que juzgar, sino confiar en la insondable misericordia de Dios, pero no debemos sustraernos a la gravedad de las últimas cosas. Después de cada encuentro en el que percibo la impotencia del influjo directo, se hace más patente en mí la urgencia del propio holocaustum, que se concreta más y más en lo siguiente: id rodus, id salta. Puede que aún la actual forma de vida no nos parezca la adecuada, pero en el fondo, ¿qué sabemos nosotros de esto? Más que vivimos aquí y ahora para realizar nuestra salvación y la de aquellos que nos han sido confiados. Es algo sobre lo que no cabe la menor duda. Que aprendamos más y más cada día y cada hora a trabajar para la eternidad, a esto queremos ayudarnos mutuamente en la oración de este santo tiempo. 17. No utilizo medios especiales para prolongar el tiempo de trabajo. Hago lo que puedo. El poder se acrecienta, obviamente, con la cantidad de cosas que es necesario hacer. Si no hay nada urgente, tal poder acaba mucho antes. El cielo se entiende seguramente haciendo buen uso del tiempo. Así pues, lo que llega después de las 9 no es en absoluto esencial. Que en la práctica no vayan las cosas conforme a la razón obedece a que no somos espíritus puros. No tiene ningún sentido rebelarse contra ello. Oh Señor, dame todo lo que conduce a ti. Oh Señor, quítame todo lo que me aparta de ti. Oh Señor, líbrame de mí misma y entrégame enteramente a ti. Estas son 3 gracias, la última es la más grande e incluye las otras 2, pero ya ve usted, hay que pedirlas con insistencia. 18. Naturalmente, mucho mejor preferiría darle otra cosa mucho más maravillosa si estuviera en mi mano. El verdadero sentido filial que abre la puerta al Salvador que viene y que puede decir de corazón, no teóricamente, sino de modo práctico, en cada caso donde es preciso: Señor, que se haga no mi voluntad sino la tuya. Le digo esto porque con mucho gusto quisiera ayudar a esta única cosa necesaria. 19. Si nos ponemos completamente en las manos de Dios, podemos tener la confianza de que Él puede sacar provecho de nosotros. A Él corresponde pronunciar el juicio. Nosotros no necesitamos observarnos ni medirnos, y créame, esas personas que usted ha tenido ocasión de conocer y que le parecen estar tan cercanas al modelo de un cristiano, vistas desde dentro, son tan miserables y se sienten tan inseguras de sí mismas como usted. 20. La soledad de la que hablas, en cierto sentido, es propia de la vida espiritual. Cuanto más se acerca uno a Dios, tanto más se aflojan las ataduras naturales, y si uno está unido con los hombres nuevamente en un sentido más profundo, uno sigue siendo aún una persona natural, como para experimentar la separación de lo que es humano. Incluso entre personas que tienen la misma actitud interior, los restos humanos que aún quedan impelen a menudo molestando y estorbando, de modo
que no se logra del todo la armonía que sería posible. En la patria será muy distinto, y a veces ya aquí se percibe un destello de ello. La verdad es que no podemos hacer mucho, sino es ponernos en las manos de Dios y suplicarle que sea Él quien haga todo. Naturalmente, nosotros tenemos que hacer lo que Él reclama de nosotros. Coge estos sentimientos y ofrécelos como si no estuvieran allí. Cuando estés con otras personas, piensa en esto, que existe algo común que es más fuerte que lo que separa e intenta estar ligada a ello. No hay que forzar la conversación sobre la religión, pero no dejar de aprovechar las ocasiones en las que puede decirse lo esencial, adaptándose a la forma sencilla, accesible a los demás. El hecho de que te den en el rostro las debilidades de las personas no debe ser motivo de preocupación. No tiene sentido un falso idealismo. Pero no confíes demasiado de tu aguda mirada. Dios es el que ve el interior de las personas. Él ve lo malo, pero también el más pequeño granito de oro que a nosotros a menudo se nos pasa desapercibido y que desde luego en ninguna parte falta. Cree en este granito presente en toda persona y para ello pide que se te conceda una mirada penetrante. 21. A Eli Dursi. Le aconseja cómo educar para que no ande tan perdido y agitado el entendimiento. 1930. Creo asimismo que tú eres un alma sencilla, pero tu entendimiento se mueve entre líneas muy enredadas. Por eso no puedes hablar ni escribir con sencillez y las personas que se apoyan en manifestaciones palpables y son la mayoría, terminan errando. De este compañero inquieto provienen también los más frecuentes desasosiegos. Tú oyes lo que aquí y allá ha atrapado al vuelo, y esto te proporciona inseguridad, a pesar de que en el fondo de tu corazón conoces perfectamente tu camino. Pienso que sería bueno si fueras capaz de ponerle a dieta rezar más y leer menos, así como discutir lo menos posible con otras personas. Pienso que en el trato con otras personas uno debe sobrevenir a lo que ellos o también uno mismo necesite, cuando hay alguien de quien se puede esperar ayuda. Otra carta a Eli Dursi. Le recomienda no aferrarse a pensamientos sin antes haber hecho una profunda reflexión. Le dice: no debes aferrarte demasiado a pensamientos que según has leído son coherentes. Lo que sin esfuerzo y sin larga reflexión conservas en la memoria, profundiza en ello, sin que tengas que repetirlo como un deber. Piensa lo que personalmente te dice a ti, y por sí solo se hará patente el propósito. No se puede hacer un esquema general, habrá que probar para ver cuándo y cómo resulta más eficiente. Ese era el fragmento 22. Continuamos con el fragmento 23. Como estudiante y joven universitaria, he sido feminista radical. Más tarde el asunto no me interesó lo más mínimo. Ahora busco, porque creo que ha de ser así, soluciones lo más objetivas posibles. 24. Que la diferenciación sexual está determinada solo por el cuerpo es una afirmación a la que se pueden poner muchos reparos. Primero, si el alma es forma corporis, la diferencia corporal es indicio de la diferencia anímica. Segundo, la presencia de la materia es debido a la forma, no al revés. Esto sugiere incluso que la diferencia anímica es la primaria. ¿Hasta qué punto el crecimiento sobrenatural puede y debe ser crecimiento más allá de las diferencias naturales? Es algo que naturalmente hay que reflexionar a fondo. 25. Querida Annelies, a cada cual Dios lleva por su propio camino, y uno llega más fácil y más rápido a la meta que el otro. Lo que nosotros podemos hacer en relación a lo que se nos da es realmente poco, pero debemos hacer ese poco. Ante todo, pedir insistentemente que vayamos por el camino recto y sigamos sin resistencia alguna el estímulo de la gracia cuando lo notemos. Quien procede así y persevera pacientemente, ese tal no deberá decir que sus esfuerzos son inútiles. Únicamente no se debe poner plazo alguno al Señor.
¿No tenéis en vuestra casa o en algún lugar cercano el Antiguo Testamento, o al menos una traducción de los Salmos? 26. Luchar por las almas de los hombres y amarlas en el Señor es un deber cristiano e incluso intención muy especial de la orden dominica. Si tal es tu meta y no piensas ni por asomo en el matrimonio, entonces es bueno que te pongas pronto el vestido correspondiente que claramente manifiesta a los hombres a quien tienen delante. De lo contrario, existe el peligro de que induzcas a error a otros, de que tu comportamiento sea malinterpretado y de que tú consigas justamente lo contrario de lo que pretendes. ¿Se debe decir a las personas lo que se hace por ellas? Esto es algo que no se puede decidir genéricamente. A veces es conveniente, pero a veces no. Por tanto, creo que después del examen tendrías que tomar una decisión. Si todavía tardaras mucho tiempo en entrar, entonces temería seriamente por tu vocación. Sigrid Undset te quitará sin consideración todo tipo de venda de los ojos. No te hará daño, quizás en cierto sentido te servirá de mucho. Pero lo que Dios quiere de ti, eso debes tratar de buscarlo con Él en la oración. 27. La cuestión de si uno ha de dedicarse al servicio de Dios en una orden, en una asociación libre o incluso en una vida solitaria, no se puede solucionar de una forma abstracta, sino solo caso por caso. La variedad de órdenes, congregaciones y asociaciones libres no es pura casualidad ni un caos, sino que obedece a la variedad de los objetivos y de las personas. Nadie vale para todo, y una asociación o forma de organización tampoco puede cumplir todos los objetivos. Un cuerpo, pero muchos miembros. Un espíritu, pero muchos dones. ¿Cuál es el lugar de cada uno? Esta es la pregunta vocacional y ahora mismo tu pregunta más importante una vez hecho el examen. La pregunta vocacional no puede ser contestada solo a base de un autoexamen y de un análisis de los posibles caminos. La solución, como tú sabes, debe ser pedida en la oración y en muchos casos debe ser buscada a través de la obediencia. He dado ya este consejo algunas veces y las personas afectadas han encontrado paz y claridad. 28. Siento que precisamente estos días esté usted tan sobrecargada con otras cosas. Una debería poder recogerse tranquilamente. Entonces, en mi bautizo, yo tuve ocasión de hacerlo. Que antes de dar el paso una coloque ante sí otra vez lo que deja y lo que arriesga es totalmente normal. Sin apoyarse en ninguna seguridad humana, es preciso ponerse totalmente en las manos de Dios, tanto más profundo y hermoso es entonces el recogimiento. Mi deseo para el día de su bautizo y para el resto de su vida es que encuentre la plenitud de la paz divina. 29. A menudo a mí misma me he preguntado si tiene justificación que venga yo aquí con tanta frecuencia, y he llegado a la conclusión de que hay que dar a la vida interior el alimento que necesita, sobre todo cuando la actividad exterior es mucha. Sobre esto no se puede discutir con personas que enfocan la vida de manera puramente materialista y no tienen sensibilidad alguna para los valores espirituales y del alma. 30. Ahora comprendo muy bien que entonces yo tenía que resultar muy extraña a personas que se mueven en medio de la vida, pues solo ahora que yo misma estoy fuera, me doy cuenta de lo totalmente extraño que se me ha vuelto el mundo y de los esfuerzos que me cuesta conectar con él, y no creo que lo pueda conseguir otra vez del todo. 31. Así pues, solamente decirle que según creo, la distancia entre la capacidad y el trabajo es mucho mayor en mí que en usted, y que solo confiando en el auxilio de Dios se soporta. Por eso, de nuevo, me encomiendo a su constante oración. 32. Existe una vocación al sufrimiento con Cristo y a través de eso a colaborar en su obra redentora. Si estamos unidos al Señor, somos miembros del cuerpo místico de Cristo,
Cristo continúa viviendo en sus miembros y sufre en ellos, y el sufrimiento soportado en unión con el Señor es su sufrimiento, insertado en la gran obra de la redención y por eso fructífero. Este es un pensamiento fundamental de toda vida religiosa, pero especialmente de la vida del Carmelo: interceder por los pecadores a través del sufrimiento voluntario y gozoso, colaborando de este modo a la redención de la humanidad. 34. Querida Hati, es totalmente normal que sienta añoranza cuando piensa en la profunda paz que aquí se nos regala, en el Carmelo. Pero para eso es preciso tener vocación. También hay un camino para los que tienen su puesto ahí fuera. 35. Todos mis viejos amigos deberían alegrarse conmigo de que finalmente haya aterrizado donde pertenecía desde hace mucho tiempo. Para mí no fue en absoluto una decisión novedosa, sino más bien la ejecución de una muy antigua, para la que las actuales circunstancias dieron el empujón. Y para nadie de cuantos me querían esto significa una pérdida, sino que todos deben participar de la ganancia que a mí me reporta. Creo que nos veremos no menos veces que antes, pues si alguna vez viniera a Alemania seguramente me visitaría, y los asuntos de mis amigos siempre seguirán interesándome. Pienso incluso que el interés por las cuestiones filosóficas no quedará orillado del todo. Desde hace ya muchos años han dejado de ser lo más importante para mí. Por lo demás, tengo permiso para emplear las horas dedicadas al trabajo personal en la prosecución de mis antiguos trabajos. Incluso en las últimas semanas he podido estudiar un poco a Duns Scoto, para lo que hasta ahora no había tenido tiempo, aunque desde hace mucho tiempo sé qué clases de tesoros se esconden en él. 36. Los servicios básicos del amor ahora deben efectuarse a través de un camino silencioso. Creo incluso que de esta manera puedo ayudarle más que con palabras. Naturalmente, acordarme en detalle de todas las intenciones que desde distintas partes me son encomendadas apenas es posible. Una solo puede esforzarse en vivir la vida que ha elegido cada vez con mayor fidelidad y pureza, para presentarla como una ofrenda agradable en favor de todos a los que está unida. 37. Esto es cuanto puedo decir. Nuestra influencia sobre los otros será bendecida en la medida en que no cedamos una pulgada en el seguro terreno de nuestra fe y sigamos impertérritos la voz de nuestra conciencia, sin que nos importe nada lo que piensen los demás. Si en el desempeño de algún puesto esto ya no fuera posible, opino que se debería renunciar a él, incluso aun cuando parezca que muchas cosas dependen de nuestra actividad. Dios siempre tiene otros medios y caminos para ayudar a las almas. Es verdad que usted está ligada por la obediencia, pero yo estoy convencida de que nunca se verá obligada a mantenerse en un puesto en el que ya no puede observar los límites citados. ¿Cuándo será el caso? Esto es algo que solo puede juzgar usted. 38. Me alegro mucho pensando en los días de silencio. Amo mucho el oficio divino, y muy a mi pesar falto al coro, incluso cuando se trata de la menor de las horas litúrgicas. Sin embargo, el fundamento de nuestra vida son las 2 horas de oración que figuran en nuestro horario. Desde que disfruto de este beneficio, comprendo lo mucho que he carecido de él estando fuera. 39. A una muchacha judía. Que su conversión fuera una alegría para su querido padre es una gracia especial para usted y para él. Esta alegría es, por supuesto, una señal de que él mismo estaba cerca de la luz y de que en la eternidad habrá entrado a gozar de la amistad de Dios. ¿Quiere ayudarme a pedir por mi madre, para que a ella también se le abra la mente? Ahora respondo a sus preguntas. Ante todo, quisiera decirle, en lo venidero ponga confiadamente todas sus preocupaciones en las manos de Dios y déjese conducir totalmente por Él como un niño. Entonces estará segura de que no puede errar en el camino. Así como el Señor la ha admitido en su iglesia, así también la conducirá al lugar que quiera llevarla.
Pese a sus 33 años, quisiera aconsejarle que de momento deje a un lado la cuestión de la vocación religiosa. Para Dios no hay límite de edad. Yo he sido admitida con 42 años y algunas otras personas más tarde. Naturalmente todo es más fácil si se entra siendo joven, pero esto no es algo que esté en nuestro poder. Apenas encontrará un convento que la admita inmediatamente después de su conversión. Con buen criterio, la mayoría exigen varios años de permanencia previa en el catolicismo. Y también a mí esto me parece ahora lo más importante para usted. Si la vocación religiosa es auténtica, aguantará el plazo de prueba. Si es una ilusión del primer fervor, entonces es mejor descubrirlo fuera que en el convento a través de un amargo desengaño. Lo que me escribe sobre su formación e inclinaciones parece que apunta más hacia una actividad fuera, por ejemplo, Asociación de Cáritas o Unión de Borromeo. Pero basada en una sola carta, no puedo emitir un juicio al respecto. Si quisiera entrar en una orden, debería abandonar toda pretensión de escoger el modo y manera de trabajar y dejar a sus superiores que, en santa obediencia, determinen cómo utilizar sus dones y conocimientos. El horario del Carmelo deja muy poco tiempo para el trabajo científico. Que a mí se me haya concedido esta posibilidad en el noviciado es una excepción. Por el momento le diría, permanezca tranquila en su puesto hasta que no reciba de arriba una señal clara que la lleve a abrazar algo distinto. Aproveche su tiempo libre para conocer y amar cada vez más a Dios y a su Santa Iglesia, los dogmas de la fe, la liturgia, nuestros santos, pero también las organizaciones católicas y la vida católica de hoy, incluso con sus sombras que a la larga no podrán permanecerle ocultas. 40. Nuestra misión es rezar, y son muchas las personas que confían en nosotras. A diario todas juntas rezamos por las intenciones que nos han sido encomendadas, y cada una en particular hace lo propio por las personas que tiene especialmente a su cargo. Para nosotras es muy bochornoso que a veces se nos atribuya una santidad y poder especial en la oración. En nosotras mismas no hay nada. Sin embargo, parece ser que el Señor socorre fácilmente a quienes se dirigen a nosotras. Es el premio de su confianza, quizás también el premio de habernos entregado a Él. Ahora bien, si usted quiere que la oración sea eficaz, debe poner de su parte lo que le toca, a saber, ser razonable y hacer lo necesario. Al buen Dios le agrada mucho que se sigan las indicaciones del médico y de la enfermera como si fueran suyas, y que realmente se descanse el tiempo asignado para ello y se confíen a Él todas las preocupaciones. 41. El haberme dado cuenta progresivamente de que me faltaban los instrumentos necesarios para las grandes tareas espirituales de nuestro tiempo, que creo ver claramente, me ha costado bastante en los últimos años, y todavía me ha costado más comprender que es demasiado tarde para recuperar la falta. Estaría muy contenta si no necesitara escribir más, pero en tanto que mis superiores sean de la opinión de que a través de mis conocimientos por este camino puedo y debo ser útil a otros, he de admitir que las deficiencias por mí conocidas también habrían de serlo para otros. 42. La confianza de que algo de nuestra paz y tranquilidad se vierta en el mundo y conforte a aquellos que aún están de camino, es lo único que me tranquiliza ante el hecho de que, entre muchos más dignos que yo, haya sido llamada a vivir en este maravilloso recogimiento. No puede suponer lo mucho que me avergüenzo cuando alguien habla de nuestra vida sacrificada. Una vida sacrificada yo la he llevado todo el tiempo que estuve fuera. Ahora casi se me han retirado todas las cargas, y tengo en abundancia lo que antes me faltaba. Naturalmente entre nosotras hay hermanas a quienes a diario se exige un gran sacrificio, y ciertamente espero experimentar también de nuevo algo más que hasta ahora de mi vocación a la cruz, donde de nuevo soy tratada por el Señor como un niño pequeño. Por ahora queremos estar de tal manera unidas que usted en cualquier momento pueda refugiarse entre nosotras cuando tenga necesidad de un respiro. 43.
Y ahora hablemos del alma de los animales. La relación espíritu-alma es algo extremadamente difícil. Sobre ello he escrito un extenso trabajo en el volumen 5 del anuario de Husserl, pero ni mucho menos quedaron resueltas todas las dificultades. Aquí solo puedo indicarte brevemente cuál es la concepción escolástica que conecta con Aristóteles. El alma es principio de vida distinto en la planta, en el animal y en el hombre. El alma superior realiza lo que realizan las inferiores y además realiza lo suyo específico. Así, el alma espiritual del hombre es al mismo tiempo principio de la vida vegetativa, de la animal y de la racional. Esto está muy bien explicado en los diálogos metafísicos de Hedwig Conrad Martius. Además, el año pasado escribió un librito sobre el alma de las plantas. En el caso del animal puede aceptarse, desde luego, una forma elemental de actividad del entendimiento, pero ninguna actividad pensante propiamente dicha, que como la voluntad es libre. Desde luego, tú no puedes negarle los sentimientos, aunque naturalmente en forma tosca, pero que reflejan de manera casi aterradora los nuestros. (44) Dices que estás no menos aislado del mundo que yo. Ahora bien, tu aislamiento es mucho más doloroso. Nuestros muros mantienen lejos de nosotras muchos males y encierran dentro de sí todo lo que se necesita para ser feliz. Feliz en nuestro sentido, no según lo que generalmente se entiende fuera por tal. 45. Esto es muy duro. Me dice usted, querida madre, que el Señor premiará a mi madre su esperanza mesiánica. Si al menos tuviera esta, la esperanza mesiánica casi ha desaparecido en los judíos de hoy, incluso entre los creyentes. Y casi lo mismo puede decirse de la fe en una vida eterna. Por eso jamás pude hacer comprender a mi madre ni la conversión ni mi ingreso en la orden. Y por eso ahora sufre nuevamente muchísimo a causa de la separación, sin que yo pueda decirle algo que le sirva de consuelo. Y le escribo, pero no puedo decirle nada sustancioso. Solo puedo agarrarme a que durante su vida tuvo una filial confianza en Dios y al hecho de que ha llevado una vida muy sacrificada. Quizás la separación de su hija más pequeña, a la que siempre quiso de manera especial, así como las pequeñas indicaciones que a veces me he atrevido a hacerle, hayan provocado en el fondo de su alma conflictos de los que nada ha salido al exterior. 46. Querida Hattie, ahora me es todo más llevadero que durante los meses en los que me veía obligada a pensar que mi madre, en medio de sus dolores, me esperaba en vano. Ahora descansa en paz y comprende todo. 47. Ordinariamente uno recibe una cruz más pesada cuando quiere quitarse la suya de encima. 48. He sugerido a mi hermana Rosa que contestara ella misma a la hermana Plácida, pero no sé si lo habrá hecho ya. A su regreso a casa encontró mucho trabajo y tuvo que contestar muchas cartas. Lo que han significado para ella los días aquí pasados solo puede calcularlo quien haya experimentado lo que supone tener que esperar largos años soportando la presión de una vida en un ambiente de sentimientos totalmente distintos. Aquí se restableció totalmente, del mismo modo que con la sencillez y disponibilidad de un niño creció en el mundo de la fe sin luchas ni dificultades. Así de natural ha sido su comprensión de nuestra vida. Cuando pienso en las maravillosas y secretas disposiciones de Dios en nuestra vida, me siento repleta de nueva gratitud. 49. Puede estar segura de que no he olvidado Beuron, pero tampoco tengo nostalgia. Esta desaparece cuando uno aterriza en su verdadera patria. 50. Ante una demencia tal nuestro entendimiento se queda impotente. Debemos avenirnos a los inescrutables caminos de Dios. Para su mirada los velos más opacos son transparentes. Solo Él conoce las almas, escondidas, de forma insondable, para sí mismos y para otros, y las conduce a través de la noche más oscura, misericordiosamente hacia la meta.
esto tiene que esperarlo confiadamente también para su pobre madre. 51. Lo que usted expone sobre los presupuestos acerca de nuestra actitud frente a la vida está tan fuera de lugar que no acabaríamos si yo quisiera refutarle. Será mejor que le cuente de forma muy sencilla algo sobre mi vida. Creemos que a Dios le place elegir un pequeño grupo de personas que de manera mucho más cercana deben participar en su propia vida, y creemos pertenecer a ese grupo de afortunados. No sabemos con qué criterio se ha hecho la elección. Desde luego, no según la dignidad y mérito, y por ello la gracia de la elección no nos hace soberbios, sino humildes y agradecidos. Nuestra tarea es amar y servir. Dado que Dios no abandona el mundo que Él ha creado, y sobre todo ama mucho a los hombres, por eso naturalmente nos es imposible menospreciar al mundo y los hombres. No hemos dejado el mundo porque lo consideráramos sin valor, sino a fin de estar libres para Dios. Y si Dios lo quiere, otra vez hemos que retomar la relación con algunos que están más allá de nuestros muros. Para nosotras vale lo mismo pelar patatas, limpiar ventanas o escribir libros, pero en general se emplea a la gente para aquello que más vale. Por esta razón es mucho más raro que yo pele patatas a que escriba. Al principio fueron pequeñas cosas puramente religiosas o recensiones de libros, pero bastante pronto después de que emití los primeros votos, en 1935, recibí el encargo de concluir para la imprenta un gran borrador que había traído conmigo. Enseguida eché mano del borrador y comencé a escribir de nuevo. 52. ¿Era preciso realmente que abandonara la unión y la congregación, querida señorita Scherier? Conozco a muchos que no lo han hecho, incluso desempeñan un cargo. Una y otra vez pienso, si se actuara conforme al principio, buscad primero el reino de Dios, entonces sería mucho mejor. Nunca hubieran sucedido muchas cosas de las que nos quejamos, si se hubiera tenido el valor de obedecer a Dios antes que a los hombres y de confiar plenamente en Él. Con esto no quiero hacerle ningún reproche. Sé lo difícil que resulta la presión de las relaciones. Creo, sin embargo, que no existe otro camino para la paz. Por lo que respecta al pecado de la rutina, apenas puedo creer que se trate de un verdadero pecado. Si claramente reconociera algo como pecado, seguro que trataría de librarse de ello. 53. Acabo de recibir ahora mismo este texto de San Ambrosio. Dios hace todo a su debido tiempo. Nada de lo que hace es extemporal, antes al contrario, en el momento oportuno, y a mí viene a su debido tiempo. 54. Querida hermana Adelgundis, nuestros saludos van de un lecho de muerte a otro. Después de un año de sufrimientos, hoy marchó dulcemente a la eternidad nuestra hermana Clara. A ella he encomendado mucho nuestro querido maestro, y lo volveré a hacer esta noche durante la vela. Creo que en su compañía estará bien seguro. Era la mayor de nuestras hermanas legas, incansable en los trabajos más humildes, un espíritu fuerte y viril que comprendió y vivió con decisión el ideal carmelitano. Ha sido una vida totalmente espiritual fundada en la fe. No tengo preocupación alguna por mi querido maestro. He estado siempre muy lejos de pensar que la misericordia de Dios se redujese a las fronteras de la Iglesia visible. Dios es la verdad. Quien busca la verdad busca a Dios, sea de ello consciente o no. 1938. 55. No piense que tan gran confianza se debe a mi oración o mérito alguno. Estoy convencida solamente de que Dios no llama a nadie para Él solo, y que cuando Él toma un alma es pródigo en manifestaciones de amor. 56. Pienso que cuanto usted más se acerca a las cimas eternas, tanto más logra hacerse comprensible. A trechos ya lo ha conseguido. Según creo,
La poesía perfecta, como la perfecta sabiduría y santidad, es sencilla y transparente. En relación con la poesía plegaria pidiendo consuelo, quisiera romper una lanza en favor de los ángeles. Ellos no se interponen entre nosotros y Dios. El rayo de luz que, según Dionisio, a través de los 9 coros, nos alcanza, abraza a todo el mundo espiritual gobernado por la gracia. En cada jerarquía está presente la misma Trinidad e incluso la encontramos en el miembro angélico más bajo. No es majestad lejana que Dios comunica con nosotros por medio de sus mensajeros, sino amor desbordante. Su gloria es, como será la nuestra y en cierta forma es ya, colaborar en la distribución de la gracia divina. Siéntase dichoso si estos cazadores le siguen la pista y déjese llevar por ellos en brazos del Espíritu de amor y de verdad. 57. Confío en que desde la eternidad mi madre vela por mis hermanos, y además en que el Señor ha aceptado mi vida por todos. Una y otra vez he de pensar en la reina Esther, que justamente para esto fue sacada de su pueblo, para interceder por él ante el rey. Yo soy una pobre, impotente y pequeña Esther, pero el rey que me ha elegido es inmensamente grande y misericordioso. Esto es un gran consuelo. 58. El Señor no se dejará aventajar por usted en generosidad. Basta que usted le abra los brazos para que Él la levante por encima de todos los cantos que hay en el camino. 59. He de decirle que mi nombre de religión lo traje ya conmigo cuando llegué de postulante al convento. Conseguí exactamente lo que pedí. Bajo la cruz comprendí el destino del pueblo de Dios, que ya entonces comenzó a pronunciarse. Pensé que quienes comprendieran que esto era la cruz de Cristo deberían tomarla sobre sí en nombre de todos. Ciertamente hoy sé mucho mejor lo que significa haberse desposado con el Señor bajo el signo de la cruz. Desde luego, nunca se llegará a comprender, porque es un misterio. 60. Desde que estoy aquí, mi actitud fundamental es la gratitud. Gracias de que pueda estar aquí y de que la casa sea como es. Con ello siempre está presente en mí que aquí no tenemos morada permanente. No tengo otro anhelo sino que en mí y a través de mí se cumpla la voluntad de Dios. Él sabe cuánto tiempo me deja aquí y qué sucederá después. En tus manos encomiendo mi espíritu. Ahí todo está a buen recaudo, así que no necesito preocuparme de nada, pero es preciso orar mucho para mantenerse fiel en cada situación. 61. Entonces, usted quería saber algo sobre la equivalencia armónica entre libertad cristiana y cumplimiento de las prescripciones conventuales. Pienso que la equivalencia está en el hágase tu voluntad. La sagrada regla y las constituciones son para nosotras expresión de la voluntad de Dios. Sacrificar a ellas inclinaciones personales es tomar parte en el sacrificio de Cristo. Exigencia del amor es también amoldarse a las reglas no escritas, a las costumbres de la casa y al gusto de la comunidad. Si hacemos todo esto para agradar al corazón de Jesús, entonces eso no es una limitación, sino la más alta expresión de libertad, libre obsequio del amor esponsal. Si tenemos esta disposición fundamental, buscar en todas las ocasiones alegrar a Jesús, entonces también encontraremos en qué casos está permitido e incluso mandado dispensarse de una regla o prescripción, etc. En ese caso la peculiaridad personal obtendrá su derecho sin buscarlo. Creo que entre tanto usted misma ha encontrado ya una respuesta en el ser desde la raíz. Una imagen que hay que comprender cum grano salis, porque nosotros no somos la vid, sino los sarmientos. En el corazón de Jesús tenemos nuestra raíz. A los ojos del hombre natural esto es un terreno oscuro. A los ojos de la fe es pura y eterna luz. 62.
¿Que si nosotros debemos aspirar a este amor puro? Por supuesto. Para esto hemos sido creados. Nuestra vida eterna consistirá en amar, y aquí en la medida en que nos sea posible debemos intentarlo. Para esto se hizo hombre Jesús, para ser nuestro camino. ¿Qué podemos hacer nosotros? Aspirar con todas nuestras fuerzas a quedarnos vacíos, los sentidos mortificados, la memoria en la medida de lo posible, libre de las imágenes de este mundo y orientada por la esperanza hacia el cielo. El entendimiento despojado de las cavilaciones naturales y de las sutilezas orientado a Dios, en una mirada sencilla de fe, la voluntad, como ya dije, entregada en el amor a la voluntad divina. Esto es muy fácil de decir, pero el trabajo de toda una vida no bastaría para alcanzar la meta si Dios no hiciera lo esencial. Mientras, nosotros debemos confiar en Él, en que no nos dejará que falte su gracia si hacemos fielmente lo poco que podamos hacer. Poco, tornado absolutamente, es muy mucho para nosotros. Por ello debemos cuidarnos de querer enjuiciar lo avanzados que estamos. Esto solo Dios lo sabe. Con ello vengo al Salmo 18, tan simple como yo entiendo el pasaje. Lo que sabemos de nosotros mismos, también acerca de nuestras faltas y hierros, es sólo la superficie iluminada. Lo profundo, de donde tales comportamientos brotan, se encuentra ampliamente escondido, incluso para nosotros mismos. Dios lo conoce y puede purificarlo. El ab alienis puede ser comprendido de distinto modo. Yo pienso ante todo en las faltas extrañas que nos agobian. Podría también pensarse en lo que nos toca llevar de los otros. Bajo delictum maximum no hay que entender algo determinado. Más bien me parece estar indicando la grandeza de la misericordia divina y la todopoderosa fuerza de la salvación, para la que nada es demasiado grande. 63. Tu preocupación principal ha de ser mantener en pie la unión con el Salvador. Que esto no es fácil, no mirar a derecha ni a izquierda, lo sé muy bien por propia experiencia. Cuando uno ha comprendido ya cuál es la tarea e intentar mirar siempre hacia adelante, como la aguja en la brújula, entonces se ha conseguido mucho. Ante todo, una y otra vez, hemos de pedir que el Señor nos libere, ya que nosotros podemos muy poco. Lo que se refiere al mysterium caritatis et iniquitatis. Si el amor, a pesar de todo, no tuviese también la supremacía entre nosotros, creo que nuestra vida de ninguna manera sería posible. El conocimiento y las tesis que el Espíritu Santo inspira no son ninguna ocupación equivocada consigo mismo. 64. Que el resucitado conceda a vuestra caridad como regalo de novia la candidez infantil, que él mismo desea como nuestro adorno. Estamos en 1940. El obispo ha visitado el Carmelo de Etz, donde se encuentran refugiadas Edith Stein y su hermana Rosa, exhortándoles a todas las hermanas a no ser miedosas en las actuales circunstancias. 8 personas estuvieron registrando la casa. El obispo les dijo que ni el bolchevismo ni el nacionalsocialismo triunfaría.